Mi nombre es Isabella, y tengo 32 años. Soy contadora y he estado casada con Miguel durante 5 años. Nuestra historia comenzó como un hermoso cuento de hadas, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla por culpa de mi suegra, Carmen. Conocí a Miguel en la universidad mientras estudiaba contabilidad. Él estudiaba administración de empresas y heredaría la empresa familiar de construcción de su padre. Nos enamoramos rápidamente, y después de 3 años de noviazgo, decidimos casarnos. Desde el principio, Carmen mostró su verdadera cara. El día de nuestra boda, intentó cambiar todo lo que había planeado, desde mi vestido hasta el menú. Una verdadera esposa de la familia Montenegro debería tener más clase, me dijo mientras arrugaba la nariz al ver mis elecciones. A pesar de sus comentarios hirientes, Miguel y yo éramos felices. Trabajé duro en mi carrera y eventualmente me convertí en la directora financiera de una importante empresa. Miguel continuó trabajando en el negocio familiar, pero su padre comenzó a enfermarse. Todo empeoró cuando quedé embarazada. Carmen comenzó a visitarnos sin avisar, reorganizando nuestra casa y criticando cada decisión que tomaba. No sabes nada sobre criar a un bebé de la familia Montenegro, repetía constantemente. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada urgente de Miguel. Su padre había sufrido un ataque cardíaco. Corrí al hospital, pero era demasiado tarde. Don Roberto, mi suegro, falleció esa noche. Los siguientes meses fueron caóticos. Miguel estaba devastado y se sumergió en el trabajo. Carmen aprovechó este momento de vulnerabilidad para mudarse a nuestra casa, alegando que necesitaba estar cerca de su hijo durante el duelo. Lo que no sabía nadie, excepto don Roberto y yo, era que meses antes de su muerte, habíamos tenido una conversación privada. Él sabía que su hijo era brillante en los negocios pero terrible con las finanzas, y Carmen siempre había sido conocida por su amor al dinero y el lujo. Isabella, me dijo don Roberto en su oficina, he visto cómo trabajas, tu dedicación y tu honestidad. Miguel necesitará a alguien como tú para mantener el negocio a flote. Carmen, ella siempre ha querido vender la empresa al mejor postor. Esa tarde, don Roberto me hizo firmar varios documentos. Me estaba transfiriendo el 60% de las acciones de la empresa. No le digas a nadie por ahora, me pidió. Cuando sea el momento adecuado, sabrás qué hacer. Guardé esos documentos en una caja de seguridad en el banco, sin decírselo a nadie. A los 8 meses de embarazo, tuve algunas complicaciones y tuve que ser hospitalizada. Miguel estaba en un viaje de negocios, y Carmen se ofreció a cuidar de nuestras cosas. 3 días después, mientras estaba en la cama del hospital, Carmen entró en mi habitación con una sonrisa maliciosa. Querida, dijo con falsa dulzura, he tomado una decisión por el bien de la familia. Como Miguel está tan ocupado con la empresa y tú estás indispuesta, he vendido tu casa. Me quedé sin aliento. ¿Qué? Oh, no te preocupes, continuó, vivirás con nosotros en la mansión familiar. Por supuesto, tendrás que seguir mis reglas. Después de todo, ¿qué otra opción tienes? Estás embarazada, débil, y Miguel confía en mi juicio. Sacó unos papeles de su bolso. Ya está todo arreglado. Los nuevos propietarios se mudan la próxima semana. Y hay algo más, he convencido a Miguel de que deberíamos vender la empresa. Ya tengo un comprador interesado. En ese momento, sentí a mi bebé patear, como si me estuviera dando fuerzas. Respiré profundamente y miré a Carmen directamente a los ojos. Hay algo que deberías saber, Carmen. Hay algo que deberías saber, Carmen. En ese momento, Miguel entró a la habitación del hospital. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, ¿qué haces aquí? Carmen rápidamente cambió su expresión a una de preocupación maternal. Hijo, solo le estaba contando a Isabella los arreglos que hice para ayudarlos. Con el bebé en camino y la empresa pasando por momentos difíciles, pensé que sería mejor vender la casa y que vivieran con nosotros. Miguel me miró confundido. ¿Vendiste nuestra casa? Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso sin consultarnos? Cariño, usar el poder notarial que me diste fue por tu bien. Además, también encontré un comprador para la empresa. Podremos vivir cómodamente con ese dinero. Mientras observaba la escena, recordé todas las veces que Carmen había manipulado situaciones a su favor. Decidí que era el momento de usar los documentos que don Roberto me había dado. Miguel, dije suavemente,
Necesito que llames a Jorge. ¿El abogado de la empresa? ¿Por qué? Solo hazlo, por favor. Carmen se puso nerviosa. No necesitamos abogados en asuntos familiares. Una hora después, Jorge llegó con un maletín lleno de documentos. Señora Isabella, ¿está segura de que quiere hacer esto ahora? Sí, Jorge. Es el momento. Jorge sacó los documentos y comenzó a explicar. Señor Miguel, antes de su fallecimiento, su padre, don Roberto, realizó algunos cambios en la estructura de propiedad de la empresa. El 60% de las acciones fueron transferidas a la señora Isabella. Carmen se puso pálida. Eso es imposible. Debe ser un error. No hay ningún error, continuó Jorge. Además, el poder notarial que usted utilizó para vender la casa no es válido para transacciones de bienes inmuebles. La venta es nula. Miguel se sentó, aturdido. Papá, ¿por qué? Decidí que era momento de mostrar la carta que don Roberto había dejado para Miguel. Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Tomé la decisión de transferir la mayoría de las acciones a Isabella porque vi en ella las cualidades que nuestra empresa necesita: integridad, inteligencia y amor por la familia. Tu madre siempre ha querido vender la empresa al mejor postor, sin importarle el legado que construye o los empleados que han estado con nosotros durante décadas. Isabella entiende que una empresa no es solo números, sino también personas. Confío en que juntos, tú e Isabella, llevarán Montenegro Construcciones a nuevas alturas. Con amor, papá. Carmen comenzó a gritar. Esto es un ultraje. Una conspiración. Miguel, no puedes permitir que esta advenediza tome el control de nuestro legado familiar. Miguel se levantó lentamente. Por primera vez, vi en sus ojos una mezcla de claridad y determinación. Mamá, durante años has intentado controlar cada aspecto de mi vida. Papá vio algo que yo no quise ver: tu manipulación constante. Isabella no es una advenediza, es mi esposa, la madre de mi hijo, y ahora sé por qué papá confió en ella. En ese momento, sentí una contracción fuerte. El estrés había adelantado el parto. Miguel, grité mientras me agarraba el vientre. Todo se volvió un caos. Las enfermeras entraron corriendo, Jorge comenzó a guardar los documentos, y Carmen se quedó paralizada en una esquina. Fuera todos, ordenó la doctora. La paciente está en trabajo de parto. Mientras me preparaban para el parto, escuché a Carmen gritar en el pasillo: esto no se quedará así. Encontraré la manera de recuperar lo que es mío. Miguel se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano. Lo siento tanto, amor. He sido un tonto al no ver lo que estaba pasando. Las siguientes 12 horas fueron intensas. El parto fue difícil, pero finalmente nuestro hermoso hijo, Roberto, en honor a su abuelo, llegó al mundo. Mientras sostenía a mi bebé, me di cuenta de que la batalla con Carmen apenas comenzaba. Tal como lo predije, Carmen no se dio por vencida fácilmente. Una semana después de volver a casa con el bebé, comenzó su campaña de venganza. Primero, intentó poner a la familia en contra mía. Llamó a todos los parientes, contándoles una historia distorsionada sobre cómo había manipulado a don Roberto en su lecho de muerte. Pero su plan falló cuando Jorge mostró videos de don Roberto firmando los documentos en perfecto estado mental. Luego, intentó sabotear la empresa. Comenzó a contactar a nuestros clientes más importantes, diciéndoles que la empresa estaba en quiebra y que deberían cancelar sus contratos. No contaba con que yo había construido relaciones sólidas con estos clientes durante años desde mi posición como directora financiera. Señora Carmen, le dijo uno de nuestros clientes más importantes, apreciamos su preocupación, pero hemos visto los estados financieros. La empresa está más fuerte que nunca bajo la dirección de su nuera. Frustrada por sus fracasos, Carmen dio su golpe final. Una noche, apareció en nuestra casa con un hombre que se presentó como investigador privado. Tengo pruebas, anunció triunfalmente, de que Isabella ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales. Miguel, que había estado en silencio, finalmente explotó. Suficiente, mamá. El grito fue tan fuerte que el bebé comenzó a llorar. Mientras iba a calmarlo, escuché a Miguel continuar. Durante años has intentado controlar todo. Manipulaste a papá, me manipulaste a mí,
Y ahora intentas destruir a mi familia. ¿Sabes por qué papá confió en Isabella? Porque ella logró en 5 años lo que tú no pudiste en 30, hacer crecer la empresa pensando en todos, no solo en las ganancias. Carmen intentó interrumpir, pero Miguel continuó: tú, investigador privado, puedes revisar todas las cuentas. De hecho, Isabella implementó un sistema de transparencia total hace 2 años. Cada centavo está documentado y auditado. El investigador tosió incómodamente y admitió: señora Carmen, revisé los registros antes de venir. No hay irregularidades. Carmen se derrumbó en el sofá, derrotada. Por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Fue entonces cuando decidí hablar. Carmen, sé que amas a Miguel y a Roberto. A pesar de todo, eres su abuela. No quiero quitarte eso. Pero las cosas tienen que cambiar. Miguel asintió y añadió: mamá, puedes ser parte de nuestras vidas, pero con condiciones. No más manipulaciones, no más intentos de control. Y necesitarás ayuda profesional. Para nuestra sorpresa, Carmen comenzó a llorar. No lágrimas de manipulación, sino lágrimas reales. Lo siento, susurró. Lo he perdido todo, a Roberto, a ti, la empresa. No has perdido nada, respondí suavemente. Solo has ganado una nueva perspectiva. La empresa sigue siendo familiar, Miguel y yo somos tus hijos, y Roberto necesita a su abuela. Pero necesitamos construir una relación basada en el respeto, no en el control. 6 meses después, las cosas han cambiado significativamente. Carmen está en terapia y, aunque a veces tiene recaídas en sus viejos hábitos, está haciendo un esfuerzo genuino por cambiar. La empresa está prosperando. Miguel y yo formamos un equipo perfecto. Él maneja las operaciones mientras yo cuido las finanzas. Implementamos un programa de beneficios para empleados que don Roberto siempre soñó pero Carmen nunca permitió. Y lo más importante, Roberto está creciendo rodeado de amor. Carmen se ha convertido en una abuela cariñosa, aunque a veces tengo que recordarle que no puedo darle dulces al bebé. Cada noche, cuando pongo a Roberto a dormir en su cuna, miro el retrato de don Roberto en la pared y susurro: gracias por confiar en mí. Y juro que, en esos momentos, puedo sentir su sonrisa de aprobación. Porque al final, el amor y la confianza son más fuertes que la manipulación y el control. Y a veces, las personas pueden cambiar si les das la oportunidad de hacerlo.